Amados hermanos, mi shalom para ustedes con un nuevo video ahora presente con ustedes para que podamos ir aprendiendo más sobre lo que escribí en el libro, mi libro que el Padre me inspiró, Israel, reloj profético de Yahweh, acerca de Abraham y la futura promesa de que le dio un hijo que es Isaac. Y le dice a Abraham que quiere un hijo y Yahweh le responde en Génesis 15:5. Entonces lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si es que la puedes contar. Y añadió: así será tu descendencia. Abraham creyó a Yahweh lo que le fue contado por justicia, y Yahweh le dijo: yo soy Yahweh que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Abraham respondió: Señor Yahweh, ¿en qué conoceré que lo he de heredar? Y Yahweh le dijo: tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tortola y un palomino. Bueno, aquí podemos ir leyendo ustedes también para poder entender mejor la multiplicación que le dio Abraham, que no era israelita, porque Israel no existía. El nieto de Abraham, que se llamó Jacob, y luego lo cambió por Israel, su nombre, Dios Padre. Ese nieto, de ahí sale las generaciones de los israelitas. De tal modo que podemos encontrar entonces que, volviendo a este punto de Génesis 15:5, Abraham creyó como un justo. Pero como no se había cumplido la promesa del hijo Isaac, y pidió entonces Sarai su esposa a Abraham que llegara en intimidad su sierva egipcia Agar para que tuviese hijos, la cual concibió, pero miraba con desprecio a su ama Sarai, y ésta reclamó a Abraham diciéndole en Génesis 16:5: como mi sierva Agar me mira con desprecio, y yo te la di por mujer, y ahora que está encinta se siente con más derecho. Juzgue Yahweh entre tú y yo. Y Abraham le respondió: haz como bien te parezca. Y la sierva Agar huyó, pero por orden del ángel se volvió a su ama y señora Sarai, que tenía entonces. Y entonces el ángel la bendijo: multiplicaré tu descendencia, que no será contada entre la multitud, y darás un hijo que se llamará Israel, que será una multitud incontable. Por eso, de los descendientes ismaelitas descienden de las tribus islámicas. Entonces Abraham, padre de la nación ismaelita islámica, mas no heredero del reino de Yeshua, porque en el Corán lo nombran a su falso profeta también como Jesús, como lo nombran los cristianos, y fundan la religión islámica de parte del padre de la descendencia de las tribus islámicas, que sería Ismael, no Abraham, Ismael. Ismael era hijo de Abraham en la sierva Agar, sierva egipcia. Esto simboliza que prácticamente hay religiones que no son religiones verdaderas, porque no creen en la venida de nuestro Salvador y Señor Yeshua HaMashiach. Muy posible de aquel Jesús islámico, no el Jesús cristiano, surge el antimesías de su hermano Ismael, de donde viene la religión islámica. Este era hijo de Abraham y la sierva egipcia Agar, Ismael, ¿no? Y Abraham al mismo tiempo tuvo como hijo primogénito a Isaac, el hijo de la promesa. ¿Por qué fue el hijo de la promesa? Porque el padre Yahweh estaba prometiendo la salvación para Abraham, aunque él no era todavía, no estaba Israel. Él era prácticamente era un gentil. Entonces la promesa era que con Sarai, cuando ésta tenía 90 años y vivió ella 127 años, y Abraham tenía 100 años y vivió 175 años, sepultado por Isaac y Esaú en la cueva de Maspela en Manre. Simboliza el patriarca Isaac, profecía de Yeshua como hijo primogénito de Yahweh. O sea, la simbolización de el sacrificio que quiso hacer Abraham para su hijo Isaac
simboliza el sacrificio de nuestro Señor Yeshua miles de años después, porque aparece un cordero, un carnero, ¿no? En vez de que mate a su hijo Isaac, y a él es el que sacrifica. Simboliza el patriarca Isaac, profecía de Yeshua como hijo primogénito de Yahweh, y a su nieto Jacob, Israel, resulta ser padre de la nación israelita y multitud de naciones también, como le había prometido que haría multitud de naciones, le prometió a Abraham, y como herederos de la promesa y el doble pacto perpetuo, obedeciendo a la permanencia de la Torá, los 10 mandamientos y otros mandatos de Yahweh. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si es que la puedes contar. Y añadió, así será tu descendencia. Le habló a Abraham, y Abraham creyó como un justo. Pero como no se había cumplido la promesa, entonces Abraham tuvo un hijo en la sierva Agar, como podemos encontrar. Y con la circuncisión y la promesa de que Abraham sería padre de muchedumbres de gentes, haría naciones y reinados y llamaría a él en pacto perpetuos. Génesis 17, 4, 5, 7. Tenía entonces Abraham 99 años de edad. Este es mi pacto contigo, serás padre de muchedumbres de gente. No te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gente. O sea, aumentó la letra H de humanidades. Prueba de fidelidad de Abraham a Dios Altísimo, Yahweh, mediante el sacrificio de su unigénito Isaac. Elohim Yahweh nos prueba a diario si realmente somos fieles con Él, si verdaderamente caminamos con Él, si amamos con todo el corazón a Yeshua. Él no quiere distraídos de un lado para otro. El Padre no nos quiere tibios e indecisos. El Padre no quiere no quiere que nos desviemos ni a la izquierda ni a la derecha, y que amemos a Yahweh permanentemente, minuto a minuto, dependiente en absoluto de Él, que seamos verdaderamente fieles de corazón y no solo de palabra, que seamos guerreros de su viña, guerreros de su redil, ovejas santas y puras, como el decadó santo y perfecto. Por esto el patriarca Abraham le dio esta prueba de fidelidad con su hijo Isaac, que le entrega a su hijo en sacrificio puro y santo. Y Abraham, cumpliendo este deseo del padre, llevó a su hijo hasta el lugar más alto del monte Moriac, cargando la leña, fuego y cuchillo. Y cuando ya estaba por sacrificar a su hijo, se le apareció un ángel de Yahweh, dándole voces desde el cielo y ordenándole que no extienda su mano sobre el muchacho y que no le haga daño, porque Yahweh ya conocía que era temeroso de él, porque no le rehuyó a su hijo. Y entonces apareció un carnero entre el zarzal, y este fue sacrificado y ofrecido en holocausto en vez de su hijo. El carnero simboliza, amados hermanos, prácticamente a Yeshua. Es un cordero macho. Por eso todo esto apunta como un símbolo de la entrega de que Yahweh hace con su hijo unigénito Yeshua después de casi 3.500 años del profeta Isaías, realizado en el sacrificio en la cruz y derramamiento de su sangre para redimir los pecados del hombre. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, dice el texto hebreo 9:22. Génesis 23:20. Después de esto Abraham queda viudo y después murió Sara, y la enterró Abraham en la cueva de la heredad de Maspela, al oriente de Manre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Génesis 17:7. Estableceré un pacto contigo y con su descendencia, después de ti, de generación en generación, un pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Te daré a ti tu descendencia después de ti la tierra en que habitas, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Y así fue. Abraham se trasladó después a la tierra de Canaán, lo que hoy es Israel. Pero no entró Moisés, sino contempló la tierra prometida, Deuteronomio 34:1-4 y Deuteronomio 1:32.
sino que murió antes en la tierra de Moab, sino que entró Josué y Caleb. Canaán, antigua región del Oriente Próximo, situada entre el mar Mediterráneo y el río Jordán en el año 3000 antes de Cristo, abarcaba lo que es ahora parte de Siria, Líbano, Cisjordania, Israel y Palestina, Franja de Gaza, con la Franja de Gaza y Cisjordania, que parte de estas tierras ahora están maldecidas hasta que sean recuperadas por Israel, porque Dios se las dio a su pueblo y volverán a Israel. Canaán se origina del nombre Can, nieto de Noé. Nieto de Noé. Revelación del nacimiento del patriarca Isaac. Yahweh envió 3 profetas para revelar a Abraham y Sara, que ya eran viejos en edad, y Sara, que ya no tenía la costumbre de las mujeres, pues le había cesado su menstruación, y habiendo escuchado la revelación del nacimiento de Isaac, y estando detrás de la puerta escuchó la revelación del nacimiento de Isaac, y ellos se dieron cuenta que estaba detrás de la puerta, porque se reía diciendo ya vieja. Mas ellos dijeron, no hay nada difícil para el Padre. Nacimiento de Isaac, y Dios Padre Yahweh cumpliendo su palabra, así pues cumplió el Padre su palabra, y Sara concibió a Isaac, nombre que en origen hebreo significa aquel con el que Dios reirá o el que hace reír. Creció Isaac en la casa de Abraham y Sara y se hizo joven, y Abraham le busca a Isaac su esposa y se juntó con Rebeca, quien iba a sacar agua del pozo, y dio de beber a Isaac y a sus camellos. Abraham tuvo otra mujer llamada Setura, con la cual tuvo hijos, y vivió 175 años y murió en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue sepultado por Isaac e Ismael, este último hijo de la egipcia Agar. Todavía Agar vivió algunos años en la casa de Abraham y Sara, pero el niño Ismael se burlaba de Isaac. De ahí se deduce que la simiente deviene del burlador que estaba en Ismael, o sea, el adversario, de donde nace la religión islámica, que no heredará la tierra prometida. Y aunque estos hayan tomado parte de Israel en Jerusalén y hayan edificado su templo llamado la roca de Domus, o la mezquita, o cúpula de roca, o lo del Agag al-Aqsa, la mezquita de Omar, en el mismo monte Moriah, donde fue el lugar santo del sacrificio de Isaac, y el primer templo y segundo templo, y donde en estos tiempos, en el último imperio de los pies de barro de la estatua de Nabucodonosor, y posiblemente se sentará la abominación desoladora. Esto fue revelado de la estatua de Nabucodonosor a Daniel, el profeta Daniel. Ahí se sentará muy posible la abominación desoladora, y Mateo 24:15 y Daniel 9:27. El falso profeta, que posible será el Jesús islámico, según aparece en el Corán, Apocalipsis 13. Mas estos y todas sus huestes satánicas serán echadas por los siglos de los siglos a perpetuidad en el lago de fuego que arde con azufre, si no se convierten al verdadero Dios, si no se arrepienten a Yeshua, pues ellos siguen al Dios Alá. Apocalipsis 19:21. Y vi a la bestia y a los de la tierra y sus ejércitos reunidos, para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. La bestia fue apresada, y con ellos el falso profeta que había hecho las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos.
Así serán los últimos juicios, amado. Serán los últimos juicios, porque después viene nuestro Señor Yeshua muy en breve, amados. Prepárense, estamos pronto para entrar en la tribulación, en la gran tribulación. Los juicios ya se están dando en principio de dolores, Mateo 24. Ahora ya se están dando, amados. Arrepiéntanse, prepárense para la palabra del Padre, para entender a Daniel, el libro de Daniel, para entender a Isaías, para comprender Apocalipsis de Johanán. Amados hermanos, estamos pronto en los tiempos de su venida, de la venida del antimesía y después la gran venida gloriosa de nuestro Señor Yeshua. Así, amados, busquen, amados, arrepiéntanse, lloren de rodillas, no miren al mundo babilónico y todas sus fiestas engañosas. Practiquen el Shabbat, cumplan las leyes, porque Yeshua no vino a abolir la ley, sino a cumplirla, dice Mateo 5:17. Amados, la gracia es muy, muy importante, pero el fundamento de la gracia es cumplir los mandamientos, amados. Mis bendiciones a todos, mi shalom de paz. Amén.